Bueno, como os dije en la presentación, he dividido este curso en 3 bloques, ¿vale? Uno va a ser en la estructura, otro va a ser cómo colorear y va a ser como una gran parte del proyecto, cómo colorear con las 3 técnicas diferentes que os he propuesto, y por último va a ser la parte de la decoración. Entonces, ahora vamos a empezar con la primera parte, que sería la parte de estructura, y es el momento en el que vamos a empezar a trabajar con los materiales, con los cartones, con los papeles y con las herramientas que os dije. Así que haced mano de ellas, que empezamos. Vale, pues para crear la estructura exterior de nuestro proyecto lo que vamos a hacer primero es forrar el cartón con una cartulina negra, ¿vale? Las medidas del cartón, estas dos piezas son iguales y miden 7 de ancho, 7 pulgadas, os pondré en la pantalla la medida en centímetros, por 9,5, ¿vale? De alto. Y luego esta, la del lomo, va a tener 1,5 pulgadas de ancho por 9,5 de alto también. El alto obviamente debe de ser el mismo para todas. Mi cartulina mide 45 por 32 pulgadas, ¿vale? Es una medida estandarizada, pero si no la encontráis, pues podéis utilizar una cartulina grandota de las de colegio y cortar, pues básicamente para que nos quede todo alrededor 1 pulgada, o sea, o 3/4 de pulgada, simplemente una solapa para poder forrar hacia el interior. ¿Vale? Para forrar esto, lo que tenemos que intentar es que la línea, toda la línea de la parte de arriba se mantenga perfectamente recta. Existen estas herramientas para ayudarnos a que el espacio que dejamos entre los cartones sea igual de arriba a abajo, que tenga aproximadamente 5 milímetros o 1/4 de pulgada más o menos, y que nos ayuda pues eso, a conservar que la línea toda de arriba se mantenga bien rectita, ¿vale? Es más importante eso que nos quede pues a lo mejor un poco así torcido, siempre y cuando nos llegue el espacio de la cartulina, pero siempre conservando pues eso, que esta línea entre cartones sea perfecta, porque luego las solapas las vamos a pegar y la parte interior la vamos a cubrir, de forma que aunque estuvieran un poco torcidas no me importa tanto, como que los cartones sí vayan bien paralelos entre sí, ¿vale? Yo para hacer esto suelo usar pegamento de barra porque me resulta como muy fácil y muy cómodo, pero podéis utilizar siempre el tipo de pegamento que más os guste. Quizá como lo más profesional que utilizan los encuadernadores de antiguo, digamos, sea la cola de encuadernar. A mí me resulta un poco engorroso andar con el pincel, que luego los hay que lavar y demás, y como un poco más sucio. Este me resulta muy limpito y muy cómodo de trabajar. Y además estos pegamentos que fabrican ahora, que vienen con un pequeño tinte que desaparece cuando está seco, pues nos ayudan un montón a tener bien claro cuando el pegamento todavía está funcionando. Cuando está con ese tinte, pues significa que el color todavía está vivo. En el momento en el que se va secando, ese tinte desaparece y desaparecería pues también lo que es el adhesivo. Si lo hacéis con pegamento de barra, sí intentar que sean pegamentos como de muy buena calidad, porque sí es cierto que hay pegamentos de barra como muy baratitos y que en realidad no valen para nada. Entonces, si queréis usar pegamento de barra, simplemente buscar un pegamento que sea bueno, que tenga una calidad chula, porque si no estáis gastando un montón de tiempo, un montón de dinero en materiales, y es una pena que por culpa de ahorrar un poquito en el pegamento, luego el acabado del proyecto pues no sea el que debería. Si queda alguna bolsa, veis que yo cubro el 100% de la superficie, por eso me gusta usar este pegamento y no una cinta de doble cara o un pegamento líquido, porque si es pegamento líquido debería de estar prácticamente el 100% de la superficie cubierta, y con la cinta de doble cara normalmente pues dejamos calvas, y es posible que luego en esas calvas se nos genere alguna bolsa de aire. Esta herramienta, que os digo que le llamamos como herramienta en T, no es indispensable, ¿vale? Es una muy buena ayudanta, una buena herramienta que además es como muy económica. Entonces
yo veo que es muy recomendable, sobre todo cuando estáis empezando. Si no, os podéis poner unas marquitas en la cartulina a lápiz, que como luego no se va a ver, para ayudaros a seguir esas líneas y a dejar el espacio entre los cartones que debemos de dejar. Eso sí que es importante. Si este espacio no tiene los 5 milímetros o 1/4 de pulgada, así algo aproximado, es posible que luego al trabajar y al abrir y cerrar, pues que se pueda abrir, que se pueda cuartear y que por la parte de fuera aquí quedara como abierto y feo. Entonces sí que es interesante conservar bien esos espacios. Vale, una vez tengo las 3 piezas ubicadas, lo que voy a hacer con la tijera es cortar las esquinas así directamente, como en un ángulo de 90 grados, directamente con un solo corte, de forma que ya corto esta solapa de aquí y esta solapa de aquí. Este corte no lo voy a hacer justo a ras del cartón, sino que lo voy a separar del cartón simplemente un par de milímetros, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Un par de milímetros, muy poquito. Para hacer esto también hay esta otra herramienta que las fabrican normalmente las mismas empresas, pues que justo la colocamos en nuestra esquina y con un cúter o con un lápiz podríamos marcar y luego recortar, ¿vale? También son muy útiles porque justo dejan aquí el espacio que precisaríamos. En este caso justo esta deja demasiado espacio, porque esas herramientas deberían de estar diseñadas según el grosor del cartón que estemos usando, es la medida que debemos de dejar en ese pequeño espacio. Entonces, pues deberíamos de tener una adecuada a nuestro cartón. En mi caso esta de aquí es como demasiado gruesa, necesitaría una un poco más pequeñita, quizá esta de aquí me sirviera un poco mejor. Sí. Esta de aquí está como mucho más precisa. Ok, una vez tengo esto, vamos a empezar con los lados más largos pegándolos hacia el interior. Igual, podéis utilizar el pegamento que queráis ahora en este paso. Yo lo que suelo hacer es un mix entre dos tipos de pegamentos. Por un lado, pongo un poco de cinta de doble cara, porque esto hará que se me quede pegado de forma instantánea. Y luego, para que no se me vaya desprendiendo con el tiempo, si hay cambios, sabéis que el calor le afecta mucho a este tipo de pegamento, entonces para que si sufre algún tipo de cambio y la cinta de doble cara se estropea y se despega, pues lo refuerzo con un poco de pegamento líquido para que esto no suceda, ¿vale? Voy a utilizar este pegamento de aquí, pero os serviría una cola que funcione para papel. Lo que pasa es que a mí que es de la marca Nuvo, que pertenece al fabricante Tonic, me gusta mucho porque es como muy rápido, es muy fuerte, es muy buen pegamento, y luego es que tiene un bote que también, no os voy a mentir, pagáis un poco más simplemente porque el envase es como muy cookie, muy bonito. Siempre es mucho más económico de fabricar un bote totalmente redondo que ese con esas formas como tan así como tan originales, ¿no? Pero y luego tiene pues un diamantito en la punta, entonces todo eso encarece lo que es el pegamento, y simplemente es por el packaging que podría ser un poco más económico si tuviera un bote más sencillo. No obstante, a mí me gusta mucho el envase, me gusta mucho la presentación que tiene y me gusta mucho la calidad del pegamento, entonces no me importa gastar un poquitito más y rodearme pues como de unas herramientas como muy bonitas. Ahora lo que estoy haciendo ya por último en los laterales, lo primero es, yo lo hago muchas veces con la uña, pero se puede hacer con la plegadera también, ¿vale? Os voy a acercar un poquito para que lo veáis un poco más en detalle. Vale, lo que hago es continuar con la plegadera pegadita al lateral, muy pegadita al cartón, y en el momento en el que se acaba el cartón, ese par de milímetros que habíamos dejado muy pequeñitos, lo que hago es presionarlos hacia el interior, ¿vale? De forma que no solo presiono de arriba abajo, sino también un poquito del exterior hacia el interior, ¿vale? Vendría pegadito al cartón y tendría que continuar pegadito al cartón, ¿vale? Entonces, antes de pegar las solapas pequeñas, hacemos ese pequeño movimiento en las esquinitas, ponemos un poco de adhesivo y pegamos también los laterales más pequeñitos.
Una vez tengo eso, vamos a retirar ya el pegamento, que de momento no lo vamos a utilizar. Y lo que voy a hacer es, con ayuda de una plegadera, marcar todo el contorno para que quede en todo el perfil del proyecto bien rectangular, bien cuadradito y bonito, ¿vale? Lo hago por la parte interior y lo hago por la parte exterior. Vais a ver que gana un poquito lo que es la doblez de la cartulina, que queda un poco mejor presentada. Y una vez tengo eso, vamos a marcar también a ambos lados del lomo. En cada uno de los hendidos yo marco a un lado y al otro del cartón. Quiero decir, no solo marcamos 2 líneas, sino marco 4 líneas, pegada al lomo, pegada a la portada y luego pegado al lomo del otro lado y pegado a la contraportada. ¿Vale? Y por la parte interior vamos a hacer lo mismo, pero solo donde tenemos cartulina. Una vez tengo esto, dándole un poquito de forma, despacito, para que la cartulina se vaya adaptando a los pliegues, vamos a darle ya la forma cerrada que tendría nuestra carpeta. Yo estoy utilizando cartulina con mucho gramaje, entonces le cuesta un poquitito más, pero le doy la forma, ¿vale?, de carpetita ya. Para hacer este proyecto voy a utilizar esta colección de aquí, que es la colección Rose, editada por Rita Rita, y son 9 papeles. Es probable que tenga que usar 2 colecciones, pero bueno, para que veáis un poco los estampados que quiero usar, para que busquéis algo similar en caso de que no tengáis el kit, o incluso pues que variéis totalmente los colores de la colección y uséis una colección aunque no tenga nada que ver, pero sí debe de combinar bien con la cartulina que vayamos a usar para hacer la estructura, ¿vale? A mí me gustó mucho esta colección porque sale un poco de los colores habituales que solemos encontrar en Scrap, y me parecía pues un proyecto como súper original y súper diferente. Os digo, hay 9 papeles, pero creo que voy a utilizar 2 kits porque quería hacer un proyecto bastante grandote y como además los quiero utilizar muchos para pegarlos sobre cartulina, pues una sola colección se me va a quedar como muy justita. Luego tenemos dos papeles especiales. Un vellum, que es este de aquí, que también lo usaré para alguna de las páginas. Tenemos un acetato impreso en blanco, pero que todos estos materiales los podréis sustituir por papeles de scrap normales o incluso por acetato o papel cebolla normal. Y luego voy a utilizar la hoja de troquelados, ¿vale? Que en mi caso es esta de aquí. Cualquier troquelado os puede quedar bien. Intentaría buscar motivos tipo florales y así, porque lo que voy a hacer es utilizarlos para que recojan un poquito la imagen de la portada, ¿vale? Para la portada, las que tenéis el kit vais a tener esta laminita de aquí, y las que no, pues os voy a dar distintas opciones, ¿vale? La primera y la más sencilla es que busquéis un sello, porque vamos a aprender a colorearlo, ¿vale? Tipo algo así, ¿vale? Una muñequita o un torso de una muñeca que tenga pues aproximadamente unos 8-10 centímetros de alto, ¿vale? Para que las proporciones más o menos se mantengan en el proyecto y no quede demasiado grande o demasiado pequeña en nuestra portada. Vamos a aprender a colorearla o bien con rotuladores o bien con acuarela o con tintas distress, ¿vale? Os voy a dar así distintas opciones para que podáis colorear vuestro sello.
No obstante, para las que tenéis el kit, si vuestro diseño no quedara súper bien coloreado, pues vais a tener una ya coloreada para poder utilizar en la portada, ¿vale? De la ilustración que hice especial para este proyecto, porque quise introducir pues los colores y así el tema de las florecillas que usé, que se repetía como en la colección. Entonces, lo primero que tenéis que tener claro es si queréis colorear con acuarela o si queréis colorear con rotuladores, ¿vale? Para la hora de estampar la muñequita en un pedazo de cartulina, pues saber qué tinta tenemos que utilizar, ¿vale? Si queréis colorear con acuarela, podemos utilizar Archival o Memento y necesitamos estamparla sobre un papel de acuarela. En cambio, si queremos utilizar rotuladores de alcohol, necesitaremos pues una cartulina blanca. Yo suelo usar cartulina blanca porque me da la impresión de que la tinta se fija muchísimo mejor, la tinta del estampado, sobre una cartulina lisa que sobre el papel especial para rotuladores, que es tan satinado que a veces baila un poquito la tinta que estampamos. Entonces, una cartulina blanca, eso sí, de bastante gramaje, y necesitaríamos que fuera Memento, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, cogemos aproximadamente un A6, esto es un A5, medio folio, ¿vale? Pues como la mitad, más o menos, que serían unos 10,5 por 15 aproximadamente, y ahí os estamparíais de la manera más centrada que podáis vuestro sellito, ¿vale? Repito por si a alguien no le ha quedado claro, si queremos colorear con acuarela, pues en un papel de acuarela de esas dimensiones y con una tinta negra permanente, pero no tiene por qué ser una marca en concreto, ¿vale? Valdría Memento, valdría Archival, valdría Versamark, incluso valdría cualquier marca que no sea en base a agua como una Distress, y incluso si queréis podéis estamparla con Versamark y con polvos de emboss negro, que también puede quedar muy bonita, así luego como con ese relieve, ¿vale? En cambio, si queremos colorear con rotuladores de alcohol, necesitamos estamparla con tinta Memento que sea en base a parafinas, que no se nos corra luego con la tinta del rotulador, y en una cartulina de bastante gramaje o en un papel especial para rotuladores, ¿vale? Teniendo eso claro, yo lo primero que voy a hacer es cortar mi lámina y quedarme solo con la que está sin colorear, y en la siguiente clase pues vamos a aprender a colorearla con rotuladores o con acuarelas según tengáis materiales en casa y queráis utilizar una cosa u otra.